buenas tardes a todos. Hoy quiero hablarles de una charla que la había bautizado de la simpleza al impacto. Elige el camino correcto en inteligencia artificial generativa para tu negocio. Básicamente todos estamos hablando hoy de las inteligencias artificiales generativas. Básicamente los avances en todos los modelos, pasando desde el GPT-3 a hoy, al GPT-4 hoy, al GPT-3 Mini o 3 que incluso ya razona, o el 4 que razona o más, o el DeepSeek Open Source que también razona. Hay una guerra hoy de los modelos y los avances son realmente día a día cada vez más grandes. Entonces, ¿cómo lograr que estos avances en los modelos largos de lenguaje, en estas inteligencias artificiales generativas, realmente produzcan o tengan un impacto en el negocio? Otro de los términos que se habla mucho hoy con el apoyo o con el soporte de las inteligencias artificiales generativas y los LLM son los agentes de IA. Se habla de ellos por todas partes, que van a transformar las organizaciones, que van a automatizar absolutamente todo en la organización. Pero realmente necesitamos agentes para darle beneficios a la organización, para aprovechar las inteligencias artificiales generativas. Eso es algo que quiero que discutamos hoy en esta pequeña charla. Básicamente, ¿cuál es la evolución? ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar de ya construir agentes en mi organización o no? Entonces, básicamente, las tres etapas que debemos surtir o las tres fases que debemos surtir para empezar a usar y aprovechar todos estos modelos largos de lenguaje y las inteligencias artificiales generativas son el prompting primero, los flujos de trabajo y después los agentes de IA. ¿Qué es el prompting? El prompting es básicamente pedirle a la inteligencia artificial que haga una tarea puntual, como por ejemplo redactar un texto o recibir un documento o ayudar a escribir un correo. El flujo de trabajo ya permite automatizar una secuencia de pasos predefinidos, una tarea repetitiva, como una serie de tareas que se repiten y que la inteligencia artificial con el apoyo de los LLM realiza de manera ordenada. Y los agentes de IA, que ya son sistemas mucho más complejos que toman decisiones, se adaptan al contexto y realizan tareas dinámicas con mayor autonomía. Vemos un poco qué es esto de los sistemas basados en prompts o el prompt. Básicamente la idea es que yo le doy una instrucción a través de un prompt, una instrucción que yo le voy a dar precisa y el LLM me responde. Para tareas muy puntuales, como por ejemplo, no sé, como muestra ahí el gráfico, es yo quiero generar un post para publicar en LinkedIn o yo quiero que me genere un mensaje para una cosa comercial o para un tema comercial, o yo quiero que me resuma un documento, o yo quiero que me extraiga de un documento algún contenido en particular. Entonces, ¿cuáles son las características de estos sistemas? Que son muy útiles y generan unos beneficios y unos automatismos bien interesantes en las organizaciones y unas eficiencias bien interesantes. Entonces, esto va a depender de qué, de la calidad del prompt. Yo debo escribir el buen prompt. Si yo le digo un prompt muy genérico, prepara algo delicioso, imagínense que yo soy un chef, pues básicamente voy a tener un plato de pronto excelente, pero pues sin saber qué receta me va a dar. Pero si yo le digo, prepara un curry al pollo picante con arroz jazmín, pues va a ser mucho más preciso. Entonces ese es el reto, hacer prompts precisos, con todo el contexto que se requiere, ¿sí? Básicamente son las dos reglas generales de lo que debería ser escribir un buen prompt. Entonces esto es muy bueno para tareas muy individuales de personas, con tareas muy individuales, muy particulares, que se realizan una vez al año, una vez al mes, cosas de ese estilo, y que básicamente no necesito darle mucho contexto adicional y que el contexto adicional que requiera de pronto se lo doy directamente en el prompt, básicamente. Este tipo de inteligencia o de aplicaciones o de usos de la inteligencia artificial generativa, pues básicamente la inteligencia artificial responde con el contenido con el que fue entrenado originalmente y como decía hace un momento, yo le puedo dar un pequeño contexto en el prompt mismo, ¿sí? Ejemplos de caso de uso: generar un texto de marketing, resumir un documento o traducir un párrafo. Yo estos ejercicios los hago con un taller, por supuesto, ahí entraría a hacer un taller de pronto para que esté interesado de pronto en el taller. Ahora vienen los flujos de trabajo. En los flujos de trabajo yo tengo un conjunto de reglas más determinadas. Por ejemplo, este es un ejemplo de un flujo de trabajo. Yo genero un prompt. El prompt va y busca en una base de datos embebida, en una base de datos vectorial, un contexto. Va y busca una serie de documentos o partes de un documento con el cual se pueda responder a ese prompt o a esa instrucción que se da, que normalmente está almacenado en una base de datos. Yo eso lo anexo con el prompt original más el contexto a un LLM para que me responda. Eso incluso se llama un RAG. Este tipo de aplicaciones en estos flujos de trabajo básicamente son flujos de trabajo con secuencias y de pasos muy predefinidos que son orquestados en el código. En el código se colocan y se orquestan estos pasos predefinidos. El flujo de trabajo debe seguir o sigue secuencias muy rígidas ya precodificadas, en donde básicamente podemos incorporar datos externos utilizando técnicas como RAG documental, en donde lo que voy a ir a buscar
para el contexto del PROM es documentos no estructurados de organización o RACDB, que es básicamente que yo voy y saco datos de la base de datos, que incluso podría llamarse eso las herramientas de text-to-SQL, en donde yo doy una consulta, un prompt para hacer una consulta en lenguaje natural y él me responde el SQL y el resultado en SQL. Básicamente, pues esto es ideal para tareas predecibles, repetibles, por supuesto. Entonces aquí ya hay una automatización un poco más elaborada de tareas que se repiten día a día o que se repiten cada X cantidad de tiempo. Y lo importante es que la secuencia de acciones es completamente definida y rígida. Ejemplo de caso de uso: automatizar un proceso de incorporación de clientes sabiendo los datos del usuario, de alguna parte importante de un archivo que llega o de un flujo que llega. Generar un correo electrónico de bienvenida y programando un seguimiento que va hacia unas agendas, cosas de estilo, o como bien mencionaba, el RAC documental o el RAC TV. Aquí también pues hago un taller de flujos de trabajo para el que esté interesado. Y ahora los agentes de IA. En el agente de IA ya hay una serie de herramientas un poco más sofisticadas y básicamente el LLM ya puede empezar a razonar y actuar. Y aquí ya tengo mayor flexibilidad en las tareas y automatismos que puedo desarrollar. Básicamente, yo tengo un gran acceso a herramientas externas como bases de datos, warehouse, CRM, web, y yo tengo un feedback de los usuarios, puedo tener una interacción, extraer de datos que me van a permitir y cambiar incluso el comportamiento de la gente en un momento determinado. Entonces, básicamente, los agentes ya introducen adaptabilidad de las tareas que tienen que hacer, no son reglas rígidas, ¿sí? Entonces las acciones se pueden determinar dinámicamente de acuerdo a la interacción que se va haciendo, a la interacción y al razonamiento que va haciendo el LLM en la medida que van ejecutando las diferentes tareas y pueden ser modificadas o actualizadas en tiempo real. Esto le permite pues realizar tareas muy complejas y al final incluso abiertas sin saber cómo va a terminar. Los flujos de trabajo pueden adaptarse a las entradas o cambios predefinidos en entornos sin necesidad de rutas de códigos predefinidas. Ideal para qué? Para tareas ya dinámicas de varios pasos que requieren ya razonamiento y toma de decisiones y adaptabilidad. Ejemplo de caso de uso: un asistente virtual que investiga un tema, redacta un informe, lo perfecciona en función de los comentarios que hagan los participantes y automatiza la programación de las reuniones para ajustar y, digamos, permitir, por ejemplo, una interacción para ese informe que se está construyendo. Acá también hacemos taller de gente. Entonces, como podemos ver, básicamente, ¿cuál es el enfoque que debo usar para mi organización? ¿Cuál es el enfoque adecuado? Pues no hay un enfoque adecuado, depende realmente del problema que quiero resolver. Realmente no debería uno pensar en si uso agentes o no, debería primero pensar claramente y tener claramente cuál es el problema que quiero resolver, porque puede ser que con un simple prompt yo lo puedo resolver, básicamente. Entonces, ¿cuál es realmente el enfoque adecuado? Pues básicamente es realmente dependiendo del problema. A veces nos saltamos a construir agentes incluso más por un tema tecnológico que por un tema de resolver el problema. Entonces, lo primero que yo hacer es concéntrese en el valor que quiere dar. Entonces, la pregunta es resolver: ¿qué quiero resolver? ¿Cuál es la problemática y a qué stakeholder o a qué usuario le quiero responder? ¿Y cómo mido si realmente esta tarea está funcionando y si resuelve el problema de esto? Entonces, de pronto, hace la solución más simple, que es un prompt, puede ser suficiente para la problemática que quiero resolver. Entonces, los desafíos que enfrentan las empresas al crear e implementar agentes o al desarrollar y construir aplicaciones de inteligencia artificial nativas, pues es que arrancamos a veces con una ambición muy excesiva, querer hacerlo todo. Entonces, por primera vez es de arrancada, entonces querer hacer ya agentes, ¿sí? Entonces, ahí pues digamos que los agentes pues tienen su complejidad. Ahí requiere una forma de programación diferente, no es como se programa tradicionalmente, porque ahí hay variabilidad y razonamiento que tengo que controlar y gestionar desde el LLM. Claramente hoy tenemos en las organizaciones una disfunción de los datos, que es el mayor talón de Aquiles de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y análisis de datos, que es que básicamente los datos a veces no son visibles, básicamente no sabe dónde están, dónde residen, cuál es la calidad de ese dato, cómo extraer valor de ello. Entonces, esos hilos de datos básicamente, pues, y los costos elevados de transferencia, pues, hacen que esto se convierta a veces un poco complejo. Entonces, digamos que todo eso se debe a una falta de gobierno de datos. Y, pues, por último, pues, la gestión de agentes, pues, realmente lo que estoy haciendo y lo que estoy construyendo es un sistema distribuido totalmente. Entonces, implementar y mantener agentes pues, es realmente algo complejo. Muy bien, eso es lo que quería compartirles. Cualquiera que esté interesado en estos talleres y cómo construir y cómo definir casos, si son de prompt, si son de flujos de trabajo, pues está bienvenido. Mi contacto es mi correo sobre mariocalvo@